compañeros. Hoy exponemos el tema de la utopía de Tomás Moro por Isaac Fuentes y Lex Negocios. La metodología que está basada en nuestra presentación se traduce en los siguientes puntos. Primero es un breve resumen introductorio, el cual contiene la biografía de Tomás Moro, de lo que trata más o menos el libro y el contexto histórico en el que se llevó a cabo este libro. Al igual que vamos a tener una pregunta reflexiva que responderán ustedes. El siguiente punto se hablará sobre el libro primero, el segundo punto, el tercer punto sobre el libro segundo, y por último reforzaremos lo expuesto con una actividad, la cual es una plataforma llamada Quizzes, pero eso se le explicará ahí al final. Primero empezamos diciendo una frase, la cual es: la utopía es el principio de todo progreso, el diseño de un futuro mejor y el pensamiento de un soñador. ¿Quién no se ha imaginado una ciudad ideal? Una ciudad llena de igualdad, o una ciudad justa, o que no haya violencia, o que haya más amor. Pues esa es básicamente la idea de Tomás Moro: imaginar una ciudad justa y con igualdad. Y empezaremos hablando sobre quién fue Tomás Moro, que fue un escritor y jurista inglés. Bueno, buenos días, compañeros. Tomás Moro es una persona muy interesante. Él nació el 7 de febrero de 1478 y fallece trágicamente el 6 de julio de 1515. Vivió un tanto de 57 años. Fue la verdad una vida bastante corta y ahorita veremos por qué. Bueno, él realizó sus estudios en la Universidad de Oxford. Él ahí desarrolló varias habilidades. Se desarrolló en la teología, en la política, se hizo humanista. Ahí empezó a escribir en latín e inglés, empezó a escribir libros, poemas. Él fue un abogado, juez, y también llegó a ser Lord Canciller de Enrique VIII. Este personaje hizo varias obras, de las cuales la más reconocida es la Utopía, pero otras de las no tan reconocidas, pero sin embargo importantes, sería la historia de Ricardo III, la vida de Pico, de ella Mirándola, entre otras. Bueno, la Utopía, el título, originalmente fue escrito en latín. Como podemos ver, su nombre es es Libus de Optimo Republicae Statu de Nova Insula Victopole. Ahora, esto traducido en español sería Libro del Estado Ideal de una República en una nueva isla de Utopía. Bueno, Tomás Moro había, en la época que estaba, en el siglo XV y XVI, era una etapa muy difícil, ya que la monarquía se estaba comportando como una tiranía, la sociedad estaba por los suelos con el feudalismo, la religión estaba siendo forzada sobre los mismos ciudadanos, y por eso él hizo esta obra, para que contraponer o decirles a las autoridades: hay otra mejor manera de hacerlo, ¿verdad? Entonces, aquí continuará mi compañera. Bueno, nosotros primero quisimos dar como una breve introducción de lo que es utopía, o según la Real Academia Española, cual nos dice que en latín utopía es la imaginaria con un sistema político, social, legal, perfecto, descrita por Tomás Moro en 1516. Es lo que nos da primero, basada en el libro que realizó Tomás Moro. Después nos dice que es un plan, proyecto, doctrina o sistema de cierres que parecen de muy difícil realización. Y como segundo nos dice representación imaginativa de una sociedad futura de características favorecedoras para el ser humano. Bueno, él, siendo abogado y juez, se dio cuenta de muchas injusticias que estaban sucediendo en el mundo y específicamente en Inglaterra. Entonces, él, como les decía ahorita, en la Utopía, él diseñó la comunidad perfecta, la sociedad perfecta. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, como de ahorita explicó mi compañera, es que vamos a describirles
¿cuáles eran los, en la historia que nos vamos a basar, qué eran los problemas económicos, en lo político y en lo religioso? ¿Qué eran los problemas? Después proseguiremos dando una explicación de cómo se va desarrollando la historia en este libro de la utopía. Nos pasamos al contexto histórico, ya que en el primer libro nos habla sobre los aspectos relacionados con la política, la economía, la religión y demás aspectos de la Inglaterra de los siglos XV y XVI. En estos siglos, especialmente en el XVI, gobernaba el rey Enrique VIII. Y en ese siglo se vivió una de las reformas más grandes de la historia religiosa. ¿Por qué? Simplemente por la historia de amor de Enrique VIII. Ya que se llevó un acta de supremacía, Enrique VIII y Tomás Moro. La historia de Enrique VIII fue demasiado ilícita, ya que él buscaba anular su matrimonio con Catalina de Aragón. Él fue con el Papa y le dijo que ya no quería más estar con él. Hubo varias razones que se involucraron. Una de ellas es que no podía darle hijos a Enrique VIII. En eso tenía una amante llamada Ana Bolena, la cual la amaba con todo su corazón y quiso casarse con ella, pero obviamente la Iglesia romana prohibió dicho, por lo que Enrique VIII se molestó mucho, así promulgando el acta de supremacía, en el cual se declara jefe supremo y único de la Iglesia y de Inglaterra, es decir, creó su propia religión. Se separó completamente de la Iglesia romana e hizo la Iglesia de Inglaterra. Esto tomó mucha atención en toda Europa y también se declaró en esa acta de supremacía que todo el que siguiera al Papa romano sería traidor de la Iglesia de Inglaterra o de la corona inglesa. Todo por querer casarse con su amante. Es aquí donde entra Tomás Moro. Al principio Enrique VIII y Tomás Moro eran grandes amigos, ya que Enrique estuvo atraído por su inteligencia y le promovió varios cargos de importancia, uno de ellos el canciller y su consejero. Pero era un gran fiel Tomás Moro a la Iglesia, por lo que se puso a la anulación de su matrimonio y también le molestó a Enrique, por lo que lo encerró en la torre y un año después lo ejecutó. Es aquí como que vemos todos los aspectos, pequeños aspectos de lo que era la utopía, de lo que se trataba y de cómo Tomás Moro pensaba que era su comunidad perfecta. Antes de comenzar de lleno al libro, quiero preguntarles esto: ¿cómo sería tu ciudad ideal? No necesariamente tenemos que hablar de aspectos muy específicos, pero ¿cómo sería tu ciudad ideal? Piénsalo por un instante y ahorita les preguntaré. Por ejemplo, para mí una ciudad ideal, pongamos en la geografía, que fuera como 100.000 hectáreas, un tipo de gobierno democrático. Para mí la democracia sigue siendo importante, o sea, bueno, sí es importante, pero desgraciadamente hemos caído con malos regidores y gobernadores que han mal hecho la democracia, porque en sí la democracia es un sistema muy eficaz y muy, pues sí, eficaz. Desgraciadamente no se ha utilizado de la mejor manera. Ahora, para ustedes, ahora les iba a escoger a alguien. ¿Cómo describirías esta ciudad ideal? Pues que tenga como un buen ordenamiento, que todas las personas estén bien estables en su vida cotidiana. Que sería muy difícil, pero pues creo que sí puede ser posible. Pues con algo muy general y con algo que creo yo que sí es muy muchas veces, que sí todos los días de una semana, que por decir las leyes que estuvieran impuestas, que fueran cumplidas por todos, que no hubiera ciertas excepciones por la típica corrupción o porque es que conozco a alguien y no hay problema, como lo típico
que se vive mucho cuando vienes de caminar a la universidad. Yo tardo como 40 minutos en llegar acá y en esos 40 minutos durante todo el camino veo que hay carros que no traen placas. Y nada más los paran y pues la típica mordida y ya los dejan ir. Para mí yo creo que sería mi ciudad utópica, una ciudad donde hubiera mucha participación ciudadana y a lo mejor que la forma de gobierno en vez de ser presidencialismo, a lo mejor que fuera un parlamento donde hubiera donde más gente tomara decisiones en vez de una sola persona, de que varias personas tomaran las decisiones. Sí, exacto. En mi opinión, durante varios años se ha visto mucho la desafección de la gente, precisamente porque hemos tenido gobernantes que nos lo han hecho creer que no existe algo perfecto, no existe la justicia o no existe la igualdad. Pues eso es lo que buscaba Tomás Moro, crear una ciudad y era una antítesis para criticar a todos los que gobernaban en ese tiempo, en especial al mismo Estado, por su simple capricho de querer anular y separar la iglesia. Bueno, aquí entramos ya en el libro, ya empieza la historia. La historia empieza, el protagonista principal aquí es Rafael. Y Rafael empieza la historia platicando con el cardenal, diciéndole de que no era justo la manera que estaban prosiguiendo los casos legales. O sea, no era justo que por robar te mataran, te decapitaran. Entonces, antes de llegar a este punto, él empieza a contarle de cómo sucedió su viaje y qué experiencias tuvo. Entonces, vamos pues a empezar. Bueno, el rey Enrique VIII estaba teniendo problemas con el rey Carlos de España. Tiene problemas de negocios. Entonces, Enrique VIII envió a Rafael con Cuthbert Tunstall, los envió para que pudieran negociar los términos con otros magistrados políticos de España. Desgraciadamente no se pudo llegar a nada, tanto así que Rafael dijo, bueno, yo me parto, yo me voy y a ver si ustedes pueden solucionar algo. Entonces Rafael se va en sus viajes, donde conoce a una persona. Bueno, conoce a una persona llamada Pedro Hidalgo. Bueno, Pedro era una persona muy digna, muy honrosa, la cual Rafael se hizo muy amigo de él. Y Pedro mismo lo llevó a conocer a Américo Vespucio, que como todos sabemos, por él fue llamado pues el continente americano, ¿no? Que Cristóbal Colón pensó que había encontrado la India y no había encontrado el continente americano, y él fue el que lo descubrió. Por él lo sabemos, ¿verdad? Entonces, él lo empieza a llevar en sus viajes y lo lleva a diferentes tierras. Estuvo con él 3 viajes. En el 4.º viaje, Rafael ya le dijo, ¿sabes qué? Ya me quiero quedar, quiero investigar esta tierra nueva donde estamos. Entonces, Rafael se queda con una parte de la tripulación y empiezan a investigar las islas, empiezan a encontrar a gente, a los nativos. Y ya después de esto, él se encuentra en una isla muy peculiar, muy diferente de todas las demás. En esta isla era la Utopía, la ciudad de Amorota. Ahí él encontró que todo era diferente, la gente era amable, tenían un sistema de leyes totalmente diferentes a los que regían Inglaterra. Tanto así que él se quedó 6 años a vivir ahí, de que le gustó tanto esta ciudad. Y ahora... En la segunda parte, Moro y Rafael platican acerca de por qué ciertos aspectos no se podían, de dicha ciudad no se podían aplicar a Inglaterra. Él hace énfasis en una ciudad, en un pueblo donde habitaban los polineritas, el cual decía que los condenados vestían todos de rojo, todos, nunca les faltaba el trabajo y podían recibir alimentos por parte de amigos y familias, al igual que convivir. No los trataban como esclavos ni les quitaban su libertad. Y es así como Rafael empieza a reflexionar
él es filósofo, y empieza a decir por qué ciertas cosas no se aplican en Inglaterra. Y es aquí donde Moro le dice que él es un gran filósofo y que por qué no fungía como consejero de los príncipes. A lo que él también le dice y le cita una frase de Platón que dice: solo serán felices los pueblos del porvenir cuando los filósofos se conviertan en reyes, y a la inversa, los reyes en filósofos. Es decir, que tenían más capacidad de reflexionar y ver cada problemática que tenía la ciudad y así poderla convertir en una mejor ciudad. Pero Rafael se oponía a esa idea, decía que en la corte no había lugar para los filósofos, porque si él expresaba lo que sentía o si él expresaba lo que pensaba, se opondrían a eso, dirían que es algo absurdo. Y le responde con esta pregunta: si esto dijera y otras cosas parecidas a los partidarios encarnizados de métodos totalmente opuestos, ¿no sería como si hablase a los sordos? Él decía que al momento de dar sus consejos nunca podría llegar a un acuerdo con ellos, con los gobernantes, porque muchas veces tenían ideas tiránicas, cuando en realidad siempre se buscaba el bien para los ciudadanos. Y entrando al segundo libro, se explica, Moro le dice que si podría explicarle un poquito más a fondo y detallar cada uno de los aspectos que vivía Utopía. Y lo afirma, dice que sí, y empieza a platicar de cada aspecto de la utopía. Bueno, aquí es donde ya les empieza a decir, como se ve compañeros, empieza a explicar cómo era la ciudad de Amurota. Bueno, la ciudad estaba, se puede fijar aquí en la foto, ahí más o menos lo voy a describir. Decía que estaba sentada sobre la ladera de una colina no muy alta y forma casi cuadrada. Bueno, aquí pues está plano, pero se supone que iba a estar así, la ciudad iba para arriba, ¿verdad? Y luego tenía varios ríos y canales, ¿verdad? Los cuales podemos ver que aquí es el mar, estos son los ríos, y ellos la forma de que agarraban agua es que el mar tenía unos canales que pasaban aquí en estos canales que producían en el agua una forma química que la hacía tomable, ¿verdad? Y al hacerla tomable la pasaban en unos canales que la llevaban a la ciudad. Y luego después de esto, así es como ellos tenían su forma de tomar agua, ¿no? Y luego sus casas, para los ciudadanos de Utopía, todas sus casas eran iguales. Todas eran iguales, estaban todas pegadas. Y algo peculiar que se me hizo es que cada 6 años cambiaban de casa. Se cambiaban de casa. Y pues se me hace raro, ¿no? O sea, ¿por qué no te quedas en tu casa, no? Bueno, las casas de ellos, él decía que estaban muy bonitas, que tenían muchos jardines, mucha vegetación. Los ciudadanos se molestaban si había algo mal en sus jardines, ¿verdad? Entonces, después de eso, ya Rafael ya empieza a hablar sobre temas más políticos. Él empieza a decirnos, la utopía estaba definida entre condados que están dirigidos por 30 familias, y las 30 familias elegían a un silofogrante, que ahora llamado filarca. 10 silofograntes y 30 familias están sumisas a un magistrado. El magistrado se puede decir que es como el gobernador, ahora llamado Tranibori. Ellos, para elegir a un príncipe, que en este caso pues puede ser el rey o el presidente, ellos hacían, en todos los condados escogían a 4 muchachos, y de ahí se los llevaban al filarca, y el filarca ya decidía quién iba a ser el príncipe. La actividad del príncipe era que, consistía en que él por vida iba a ser el príncipe, a menos de que hubiera datos indicando que él se estuviera cambiando a ser un tirano. Entonces ahí, en esos casos, pues lo tuvieran que quitar. Gracias. Después se habla de los oficios. Rafael empieza a platicar de cómo vivían económicamente
trabajaban y cuáles eran sus actividades. Aquí Rafael nos habla de que todos los utópicos tenían una tarea común, todos debían practicar esa tarea, que era la agricultura. Ellos la aprendían desde la infancia y hasta teóricamente, y con las prácticas. La teoría se aprendía en la escuela y las prácticas se aprendían en los campos externos a la ciudad. También podían aprender oficios, si ellos gustaban. Y normalmente se aprendían los oficios de los padres, es decir, si yo era artesana, mi hija también lo sería. Pero si tú buscabas aprender otro oficio, también era posible. Pero con la condición de irte con otra familia, vivir con otra familia y aprender dicho oficio. Y ellos eran amables, te atendían, te enseñaban, y hasta que terminaras de enseñar, volvías a tu hogar. Aquí, como nos mencionaba mi compañero, había un psicobrante y su tarea más importante, o la única, podría decirse, era eliminar el ocio, es decir, el tiempo libre sin hacer nada. Ellos repartían sus horas de trabajo para no ser las exhaustas para los ciudadanos y la dividían eran 6 horas y la dividían 3 y 3. 3 horas eran en la mañana y 3 horas era después de comer. También tenían una cena y después de la cena tenían 1 hora para las diversiones, ya sea pasarla con su familia o en los jardines. También la ciudad tenía alrededor de 500 utópicos cada ciudad. Los que trabajaban conforme la edad que tenían o la fuerza que tenían. El obrero podría también dedicarse al estudio. Era posible dedicar sus horas de ocio al estudio, y eso lograba muy grandes progresos en ellos, convirtiéndolos en magistrados de letras o en grandes pensadores. El vestido de los utópicos era muy particular, ya que costaba muy poco, debido a que duraba 7 años un vestido de ellos, ya que eran hechos de piel de animales o de cuero. Esto era para cuando trabajaran no lo arruinaran tan fácilmente. Y estos vestidos es lo que se me hizo muy particular, es que solo podían diferenciar hombres y mujeres. Los vestidos nomás se hacían para diferenciar a los hombres o a las mujeres, o para diferenciar a los casados de los solteros. No de niños, no de adultos, solamente a hombres y mujeres. Y por último, ellos decían que la verdadera felicidad era la libertad que se les daba a los trabajadores y la libertad de la inteligencia, es decir, ellos decían que no obligar a los trabajadores a emplear su trabajo era una verdadera felicidad para el hombre. Después se habla de las relaciones mutuas. Aquí se habla sobre las familias, sobre cómo se relacionaban entre ellos y cómo se regía cada familia. Por lo general, la ciudad está formada por familias, con un vínculo de parentesco. Aquí lo particular es que los jóvenes servían a sus antecesores, es decir, los viejos eran los que regían cada familia y las mujeres servían a sus maridos. Algo también muy particular es que no podían tener menos de 10 hijos púberes o más de 16, es decir, que no podía tener menos de 10 hijos sin llegar a la pubertad y más de 16 sin llegar a la pubertad. Cuando había una sobrepoblación, ellos mandaban a distintos ciudadanos a fundar otra colonia y esa colonia tenía que tener las mismas reglas de utopía. Y eso para no generar un exceso de población y no caer en no tener productos para que sobrevivir, etc. La ciudad se parte de 4 partes iguales. Cada una de ellas tenía almacenes. Por ejemplo, si yo trabajaba en la agricultura y yo sembraba tomates, yo tenía que llevar los tomates a los almacenes y de ahí mismo me daban lo que yo tenía, lo que yo requería para sobrevivir. Yo no podía agarrar más cosas de las que no me fueran necesarias. Y todos los utópicos tenían la conciencia de que no podían hacerlo porque les quitarían la comida a otras familias.
Después se habla de los enfermos. Los enfermos eran muy especiales para los utópicos. Los trataban con delicadeza y con humildad. Y los tenían en hospitales públicos, los cuales estaban muy bien organizados y provistos de lo necesario. También había mercados comestibles en los cuales se encontraban frutos, legumbres, pan, carne, ya sea de aves o pescado. Y en esos mercados se abastecían los comedores públicos, que son los que, donde iba en la ciudad, iban todos a comer. Podía ser posible que fueran a comer a sus casas, pero ninguno de los utópicos se le hacía correcto. Ellos convivían en comunidad. Entonces, en esos comedores, la comida la preparaban las mujeres. Y los trabajos sucios de recoger platos, lavar platos, barrer, lo hacían los esclavos. Y en los comedores sentaban a los ancianos en los sitios de honor, los respetaban mucho. Y los primeros bocados que servían en los comedores siempre eran para los ancianos. Y los jóvenes servían las mesas. Todo eso se vivía en la ciudad. Y en los campos, muy lejanos a la ciudad, se comía cada quien en sus casas. Bueno, aquí vamos a los viajes. Bueno, esto funcionaba de una manera muy similar a la de nosotros. Nosotros pedimos un permiso para salir fuera del país. Bueno, igual ellos. Ellos tenían que ir a pedir un sello por el príncipe, ¿verdad? Ahora, aquí lo curioso es que ellos no podían viajar solos. Era prohibido. Ellos siempre tenían que estar acompañados, siempre tenían que estar en grupos. Y ahora, y si viajaban solo hombres, no les prestaban carro, no se pueden llevar carro. Les decían, no, es que ustedes no necesitan carro. Si iban mujeres, sí. Si son puros hombres, no. Y pues la verdad se me hace, pues, gacho. Bueno, entonces, siguiendo. Ellos no manejaban ninguna moneda. Ellos no manejan ninguna moneda. Para ellos lo más importante era la comida, el agua y cosas naturales. Eso era lo importante para ellos. Lo material no significaba nada para ellos. Ahora yo me dije, pues ¿cómo le hacen cuando van a otra ciudad? Pues allá pues, todo es con dinero, el dinero manda. Entonces lo que pasaba es que, como dijo mi compañera, ellos tenían varios oficios de carpintería, etc. Entonces ellos hacían sus oficios y los vendían y así tenían dinero para poder seguir en su viaje, ¿verdad? Ahora, en la utopía, todos tenían que ser iguales. Todos. O sea, si alguien tenía una necesidad de un producto, rápidamente alguna familia, amigos, vecinos, X tenía que ir a entregarle algo, lo que le hiciera falta. Esto para que se mantuviera la igualdad. Ahora, hasta cierto punto, pues digo, pues ¿cómo van a hacer eso? O sea, a lo mejor, bueno, digamos un caso. La persona está enferma, bueno, pues sí, uno va a ayudarlo, pero ¿qué tal si la persona no ha estado trabajando, está de flojo? Ah, no, pues sí, no, pues tenga, pues no es ideal eso, ¿verdad? Para mí. Entonces, de aquí nos pasamos a los esclavos. Bueno, aquí la pena, hace que la pena de muerte para los utópicos era el ser esclavos. Eso era lo peor. Básicamente era el único castigo que tenían para las personas que cuando había guerras, que raras veces ocurría, pero cuando había guerras, el país que ocasionó la guerra, ellos tomaban a los soldados de ahí y los hacían sus esclavos. Ahora, si los utópicos robaban, que era la verdad muy raro, los iban a hacer esclavos. También, si los utópicos tenían relaciones antes del matrimonio, ambas partes los iban a condenar a la esclavitud. Eso pues, ya ves. Ahora, enfermos, como decía mi compañera, los trataban muy bien, eran muy amigables, los tenían en centros de comunidad hospitalarios, pero algo que no me gustó fue que, haz de cuenta que si una persona estaba muy grave, un anciano, un niño, un joven, y que no sabía qué hacer, automáticamente el que estaba siendo agraviado, ¿sí?, tenía que dejarse morir, tenía que matarse, porque estaba ocupando espacio que otra persona podía utilizar. Que la verdad se me hace algo muy cruel, que te tengas que quitar la vida para salvar a las de los demás. Bueno, continuamos con mi compañera. Antes de hablar del arte de guerrear, cabe resaltar que los utópicos hacían tareas indispensables.
uno creía que es una tarea indispensable, pues era algo que ayudara a la comunidad, algo que realmente sirviera. Ya que decía que en otros países se realizaban tareas que eran sumamente no indispensables y solo era para acrecentar el lujo, porque como en nosotros les importaba el dinero, ellos simplemente trabajaban para generar dinero, no para generar productos para ayudar a su comunidad. Y eso es lo que era muy característico, porque realizaban tareas indispensables. Ya entrándonos al tema del arte de guerrear, ellos pensaban que la guerra era una cosa bestial, la abominaban completamente, creían que era algo desagradable. Pero sin embargo, ellos se ejercitaban en el arte de la guerra. Y esto para no ser inhábiles en el momento de llegar a pasar eso. Ellos también presentaban auxilio o beneficiaban con su auxilio a sus amigos. Y es así como pensaban que era, decían que era muy despreciable. Después, si se presentaba la guerra y se iniciaban hostilidades, ellos realizaban varias estrategias. Una de ellas es que en las ciudades principales donde se realizaba la guerra colocaban carteles en donde pedían recompensas a cambio del príncipe enemigo, es decir, ponían preso a sus cabezas. Y es así como generaban desconfianza entre los enemigos. Y muchas veces en esos casos se vio que el príncipe fue entregado por las personas en las que más confiaban, y era una de las estrategias para poder ganar la guerra. Y así esto no funcionaba, sembraban los gérmenes de la discordia entre el hermano del rey enemigo o de otro personaje para alentarlo a tomar el poder y así poder conquistar más fácilmente debido a los problemas que habría del poder. Ellos no buscaban combatir por sí mismos, como no les gustaba la guerra, buscaban quien hiciera ese trabajo por ellos. Y aquí es donde entran los zapoletas. Los zapoletas eran un pueblo en el cual la gente era hórrida, pero sí fuerte. Ellos solo nacían para la guerra y era para pelear por los utópicos. Si en dado caso de que ellos fueran a la guerra a combatir, ellos ejercitaban y enlistaban a los que se ofrecían, y a los cobardes, si eran robustos, los ponían en los buques. Cuando los utópicos iban a combatir, las mujeres podían ir con ellos y las veneraban por eso, y ellos marchaban con ellos y les daban alimento. También ellos capturaban en vez de matar. No les gustaba matar a sus enemigos, siempre los capturaban y los tomaban como esclavos. Mayormente en Utópica, los utópicos los esclavos trabajaban, nunca hacían los trataban mal ni nada, simplemente los ponían a trabajar. Y ellos se formaban, tenían armas y escudos sólidos, y también llegaron a generar máquinas especializadas en guerra. Y una cosa característica de ellos es que los utópicos no guerreaban en su ciudad. Ellos simplemente buscaban en campos alejados de la ciudad para poder realizar la guerra. Si en dado caso se daba ahí, pues ahí peleaban. Y por último, Rafael nos habla de las religiones. Las religiones eran diversas en las ciudades de Utopía, pero a pesar de esas diversas creencias, todos convenían en que debía existir un ser supremo, creador de todo el universo. Ya después, poco a poco, los utópicos iban entendiendo que solo existía una religión, que era la fe cristiana. De todos modos, aunque convenían en una religión, la cristiana, ellos no hacían creer a los demás que no eran cristianos otras ideales. Ellos simplemente los dejaban a que pensaran lo que ellos creían. Y un principio antiguo de Utopía era el siguiente: nadie debe ser molestado por su religión. Nadie podía ser amenazado para creer en otras. Él creía que si
se creaban amenazas y se ejercitaba la fuerza para hacer creer a otros ideas que tú creías que estaban bien, te parecía algo tiránico y absurdo. Pero algo que él prohibió fue que nadie creyera que el alma perece con el cuerpo. Es decir, que nuestra alma no moría cuando nosotros moríamos. En presentaciones pasadas vimos las virtudes y los vicios. Pues él decía que después de la vida había castigos para los vicios y había premios para las virtudes. También creían en milagros, en los milagros creados por la naturaleza y en Dios. Ellos creían que había beatitud infinita después de la muerte. ¿Qué es la beatitud infinita? Es decir, que tú vivías eternamente con Dios. Ellos nunca lloraban por sus enfermos, ni tampoco por sus difuntos, porque decía que si morían alegremente no habría por qué llorar. Ellos creían que la magistratura más poderosa sería, y la más honrada sería la sacerdota. Los sacerdotes, si hacían acciones deshonradas o deshonestas, lo dejaban a Dios, nunca le practicaban un juicio público, lo dejaban a Dios de su conciencia y leían lo que pasara con él. Ellos, los sacerdotes, estaban principalmente para aconsejar y para amonestar. Y ellos educaban a la infancia y a la juventud. Principalmente las religiones teotopianas no se basaban en hacer creer a otro como lo es ahora, que Dios existe o si Dios no existe, simplemente tú tienes tu religión y si tú creías en eso, estaba bien, nunca te obligaban a nada. Y es así como vemos lo que fue prácticamente el libro. Parecería muy burdo, pero es prácticamente una historia que te cuenta de cómo es el que dio las